Ok, señores, hoy vamos a hablar de Charles Manson. Y yo voy a dar una advertencia. Lo que vamos a hablar hoy es solamente las partes morales que podemos aplicar en nuestras vidas. Cómo él atraía a tantas mujeres. Pero te lo voy a explicar en una forma que no es para crear un culto. Porque lo que él hizo, lamentablemente, funciona muy duro. Funciona, ¿ok? La diferencia es que para hacer lo que él hizo, tú debes ser un poco de psicópata. No debes tener empatía, porque si tienes empatía, no vas a poder hacer esto, porque lo vas a sentir de que esto es malo, ¿ok? Pero podemos aprender de cosas buenas que él hace, que en realidad ustedes pueden aprender y crear una, iba a ser un culto, pero un grupo de mujeres que están atraídos a ti, porque es posible, mira, él era chaparro, él tenía 35 años y ese tiempo la gente no confiaba en gente de más de 30 años, o él pudo romper esas barreras y ponerse el centro de su vida. ¿Cómo lo hizo? Él, él comenzó cuando salió de la cárcel, porque él estaba en la cárcel por abusar y por ser un pimp. Y cuando salió sin dinero, salió sin carro y se fue a San Francisco. Un año después, 18 novias. Mira, o sea, pasita la verdad, él era carismático, pero había una lógica. Cosas que ustedes pueden aprender y aplicar en sus vidas. ¿Ok? No tiene que ser satánico para hacer lo que vamos a hablar hoy. Si quieren aprender más de esto, compren mi curso, el hombre natural, en la descripción, y yo hablaré de cómo crear este efecto, pero sin ir al infierno. ¿Ok? Ahora, lo primero es esto, que él literalmente él era un pimp. ¿Cómo se dice pimp en español? How to say pimp en español. Yo escribí todo en inglés, pero yo uso esto para reinterpretarlo. En español, coño, dímelo, proxenta, así es, chulo, chula, padrote, ok, ya ustedes saben. Él era un pimp y él usaba, eh, él usaba las tácticas de un pimp para su culto, ok. Y eso funcionaba mucho. ¿Por qué? Porque literalmente ser un pimp es literalmente como un culto. Tú eres el centro, mujeres sin padres, mujeres que corrió de su familia, mujeres que ha sido abusada y el perfil de muchas de esas mujeres es eso. Y una de ellas eran una prostituta. So, ustedes van a ver muchas similares de prostitución y la creación de cultos. Son casi iguales. Lo abusan del dinero, lo abusan sexual. Literalmente es igual. ¿Me entiende? La diferencia es que él se llama Dios. Él es algo espiritual, ¿me entiende? El pimp es para el dinero, pero esto se pone más profundo y más corrupto porque usa la espiritualidad y el sexo, ¿me entiende? So, en ese tiempo los tiempos eran diferentes. Jeff que fue asesinado y muchas personas se sintieron desilusionadas y se mudaron a comunas porque ya no confían en el gobierno como ahora. Ahora mismo es un tiempo bien fácil para crear un culto. Ahora mismo. Porque ya la gente no cree en el gobierno. A Trump trataron de matarlo. Los files de Epstein. Hay muchos pedófilos. No se cree. Estamos en ese mismo lugar. Y la realidad, ahora mismo, es el tiempo más fácil. Yo me río porque está oscuro. Pero es el tiempo más fácil para crear cultos. De verdad. ¿Quién era el charlatán? Él era un criminal que se convirtió en un proxeneta en prisión. Después de ser liberado, fue a la universidad y comenzó a tocar la guitarra. ¿Verdad? Él comenzó a tocar canciones porque él era músico, él era talentoso. So, no era como que él era un hombre normal. O sea, él era alguien, como yo digo a ustedes, que practicaba. Él tenía habilidades. Él podía jugar la guitarra, podía escribir, podía cantar. O sea, no era un manganzón con nada. So, lo primero que yo digo a ustedes es que tienen que tener habilidades. Yo tengo tengo un grupo de dibujo y un grupo de meditación. Yo lo hago porque uno, yo sé meditar muy bien, yo he practicado por años, y dos, yo sé dibujar muy bien y pintar. So, me pongo en el centro, como él hace. La diferencia es que yo no soy Dios, pero crea atracción las mujeres que van a los grupos, ¿verdad?
No recibió amor de su madre, entonces él necesitaba la atención de las mujeres y él fue físicamente abusado. Y entiende, muchas veces cuando tú ves que una persona tiene carisma sexual, muchas veces fue porque fueron abusados. Y eso le da carisma sexual, lamentablemente. Y él era un cientólogo. No tan solo le gustaba la religión, cientólogo, él también era un proxeneta. Entonces, mezclando proxeneta, la habilidad de él, porque tenía, antes de él, la primera vez que fue a la cárcel, aprendió cómo ser un proxeneta, salió y comenzó a él tenía un grupo de mujeres que eran prostitutas, ¿verdad? Y lamentablemente eran jóvenes. Y, o sea, su historia es increíble. O sea, la chica de la 16 años de que él tenía como prostituta, fue al magistrado para rogarle que lo saque. Rogarle. Y la sacaron. Lo sacaron porque ella le rogó. O sea, él tenía control sobre las mujeres. Pero ¿qué pasó? No es algo increíble. Porque tienen que tener, eran prostitutas. Y si conocen prostitutas, tú sabes que ellos desean ser amados por un hombre. Y él sabía cómo manipularlas. Yo lo voy a enseñar en el video cómo lo hacía. Pero cuando tú lo miras con ese punto de vista, tú entiendes que la clave es en identificar las personas que necesitan lo que tú tienes que ofrecer. Y él era un experto en eso. Él era completo, la era en ese tiempo era diferente. Mira lo que voy a decir. Yo lo voy a hablar, vamos a escuchar este video, pero voy a interpretarlo en español para ustedes. Charlie veía de que si alguien hablaba como un profeta, de que muchas personas lo iban a seguir. Que podía crear un grupo de seguidores en ese tiempo porque se dio cuenta de que si actuaba como un líder de culto, iba a crear. Parte es la actuación. Donde tú no solo hablas, si tú hablas como tú eres un escogido. Sí. O sea, como el acto. Literalmente no ser, sino visualmente actuar como eso. Y en realidad mucha gente quiere respetar una forma de autoridad en la vida real. Entonces, si cuando crean grupos, es importante actuar con profesionalismo. Actuar como alguien que merece respeto. Y naturalmente las personas en el grupo van inconscientemente a darte eso. Sí, pero no debes actuar como que eres parte. Debes actuar como que tú eres el líder del grupo. Eso aplica en tu trabajo, en tu escuela, lo que sea. No actúa como un niño, como un payaso. Actúa con seriedad y las mujeres van a reaccionar con eso. Él usaba su habilidad de jugar la guitarra, como yo digo. Por eso que yo digo, practiquen algo. Yo juego la batería, yo pinto, juego baloncesto. No lo uso para crear ahora, ¿verdad? Yo hablo de eso en mi curso que voy a crear el hombre natural, sino que eso te ayuda a crear una aura alrededor de ti. ¿Me entiendes? Mira, como digo, voy a hablar lo que está diciendo ellos. La música era la seducción. Cuando nuevas mujeres entraban que salieron de su casa, lo veían y decían, qué bueno, él jugaba. Y eso usualmente trabajaba. Eso era lo que lo agarraban. Phil Kaufman would introduce Manson to a number of music producers. Ve, y así mismo, él se sentaba en las universidades y cantaba y jugaba. En ese tiempo eso funcionaba. Ahora ve un hombre así y no. En realidad, ahora él no haría eso. Él era muy bueno para identificar lo que tenía que hacer. O sea, él se adaptaba al medio ambiente. En ese tiempo solamente se necesitaba eso. Era un tiempo diferente, ¿me entiendes? Ahora, ponte en cámara, vístete como un líder, habla de espiritualidad. Todavía es fácil, ¿verdad? Por eso que yo digo, practiquen algo. Las mujeres admiran eso. Y no tan solo practica, crea eventos. Recuerda, él no jugaba en su casa. Él se ponía en el centro, alrededor de mujeres que lo admiraban y jugaba su guitarra. Él jugaba el papel de papá. Mira, él era una figura de padre para mí. Yo la admiraba mucho. Él era bien carismático.
Everybody gave me lots of attention. Todo el mundo me dieron mucha Very atención. nice to me. Era muy I bueno think conmigo. the acceptance I felt Yo creo que la was aceptancia very que yo strong sentía draw, era and I think bien that was fuerte. probably one of Y the yo main creo que drives eso era lo que me atraía al to the grupo. cult. Probably anybody. Y coño, cállate. Y eso era sistemático. ¿Entiendes? Era sistemático. Y si ella se sentía feliz, no lo hubiera tenido ese efecto. ¿Me entiendes? Pero lo lindo es que, si esto es de la parte oscura, si tú conoces que alguien está infeliz, esto funciona. Esa misma persona, pero feliz, no funciona. Barbara would move with her new family to a rundown film set in the hills outside. Right? So lo próximo es que para aprender esto, es que tú tienes que entender quién tú eres, ¿verdad? Él sabía que él era viejo, so él no iba a actuar como uno de ellos. Él sabía de que porque él era viejo y porque ellas se descaritaron y necesitaban y odiaban a sus padres, si yo actúo como el padre, pero el padre hippie, yo voy a poder seducirlas. Y eso era lo que él hacía. Había una chica de que tenía mucho cabello y era inseguro. Y él sabía eso. So, él la trajo a una playa, una casa de playa. Le dijo, quítate la ropa. Y dijo, ¿qué? Quítate la ropa. Se la quitó y tenía mucho cabello. Se puso delante del espejo con ella y mírate. Mira qué linda tú eres. Ahí, la agarró, ahí. La agarró. Así era él. Él veía tus debilidades y entienden, los abusadores pueden identificar personas que han sido abusadas. Ellos saben. Entonces, lo que hacen ellos, en gran parte es poder entender la psicología de una persona, poder entender sus necesidades, las cosas que necesitan, las cosas que no le dieron en su niñez y poder ser el que le da eso. ¿Entiendes? Esta estrategia es oscura lo que él usa. Mira esto. Él regresaba a las personas a la niñez. La filosofía era que todo lo que tú aprendes era mal, so tienes que borrar tu mente y hacerlo como un niño. Uno puede ver cómo hacer eso. Puedes implantar nuevas ideas y filosofías en las personas. Él sabía de manipulación. En realidad, yo creo que él entrenó en manipulación con el gobierno de los Estados Unidos, con el MKUltra. Cualquier creencia que tú tenías se lo veían como basura. So, las personas trabajaban en descreer las cosas que ellos creyeron. Y lo están haciendo por rebelión. Es un estado emocional temporal que están enojados con su familia, con sus padres, con la sociedad. So, él usa eso para llevarlo más fuera de eso. Lo separa de la sociedad, comienza a hablar de que lo que tú crees es incorrecto y uno puede ver cómo esto le puede pasar a cualquier persona. Otra cosa es que él estaba obsesionado con la práctica y esto es algo bueno que ustedes pueden aprender. Que él no tan solo era un manganzón, él practicaba, él se podía enfocar y podía aprender algo y terminarlo. Eso es algo que ustedes tienen que aprender porque eso se usa para atraer personas. Tenía una profunda necesidad de atención, ¿verdad? Eso es bien importante. Y era talentoso en cosas malas, pero talentoso al fin y al cabo. Era un excelente lector en frío de víctimas. Él podía leer lo que tú necesitabas. Él podía leer si tú eras abusado o no. Y él solía escoger personas que eran abusadas. Solía escoger personas que no podían pensar en sí mismo. Si podías pensar en ti mismo, te echaba para afuera. Él ni trataba. Él echaba cada persona que podía pensar, lo echaba. Eso crea un medio ambiente que es horrible. Personas con... Yo no me imagino estar rodeado con tantas personas que creen que yo soy Dios y seguir actuando normal. Yo no sé. Gente loca son insoportables. Pero ese era el medio ambiente que creaba. Mientras más loco, más poder para él. Y eso es lo que yo digo. Cualquier persona racional que trata de hacer esto
tú vas a ver, esto es oscuro, esto no es lo que yo esperaba, no. Ya cuando se va el sexo, ya cuando se van las orgías, ya uno se queda con un vacío en el corazón que muchas personas suelen suicidar, ¿me entiendes? Es súper oscuro. Como Jesús, él hablaba en forma crípticas. Cuando le decían los reporteros, ¿eres Jesús? En vez de decir sí o no, él hacía... ¿Me entiendes? Él era bien críptico. Era física y verbalmente abusivo y en público. Ahora, ¿cómo él conseguía a las personas? Tenía sesiones de improvisación, jam sessions, al aire libre y hacía que las chicas invitaran a los hombres y a sus amigos. Y también él dormía con las chicas, o él le decía a las chicas que duermen con personas para que le den casa a ellos. O sea, él era un pimp. Mira, la familia Manson vivía en una de esas comunas de Sur California. Un día, una pareja con que vivíamos, yo creo que nos dijo, queremos que tú conozcas a este hombre chido. Charlie se levantó del círculo donde estaba jugando la guitarra y nos vino y nos dio un gran abrazo. Oh, qué bueno tenerte, estoy feliz de verte. Yo sentí, un lugar donde yo merezco, un lugar donde alguien me quiere. Había plenty interacción, plenty sexo, hay mucha baila. Todos estábamos cuidándonos. Ella tenía 14 cuando ella joined y dijo que Manson explotó a las mujeres para seguir sus propias ambiciones. Charlie really was pimping us out. Charlie en realidad no estabas pimpeando, But it was in the name pero era en el amor freeing de your sexual libertarte. So, esto es lo oscuro, ¿verdad? El sexo, tú puedes hacer que la persona haga cualquier cosa si le da una excusa correcta, ¿verdad? Un ejemplo. Mooney, él era un culto. Él era parte de una iglesia donde había un ritual sexual para ser cristiano. Eso era un ritual que se iniciaba para hacer y cogía con el pastor, ¿verdad? Y mucha gente lo hacían. Eso era en Corea, Sur Corea. Y él dijo, bueno, déjame yo abrir mi propio culto. Abrió su propia iglesia, implementó el ritual sexual y así funcionaba. Ahora, ¿cómo que lo hacía? Bueno, él solamente le decía a la gente que para que sea parte de Dios, tiene que unirte a una persona que está unido a Dios por medio del sexo. ¿Y por qué no comenzar con nuestro pastor Mooney? Ustedes van a creer cómo eso funcionaba, pero si alguien cree que tú eres un hombre de autoridad, si tú como que indirectamente comunicas de que eres divino, que eres un profeta, la gente hará cosas que tú no crees. Eso es la cosa. Es que tú no sabes por qué esto funciona porque tú no entiendes los humanos. Si tú entendieras los humanos, tú dices, yo entiendo por qué. Claro que sí. Claro que sí. Un ejemplo. Había estaba leyendo de unas chicas que se abrazaban y sus padres le decían, ¿por qué ustedes se abrazan y se besan en el cuello? Y dijeron, no, porque eso es un ritual espiritual para crecer espiritual. O sea, tú puedes ver cómo, porque después se esquela. La próxima vez ahora se besan así. Después un mes, ahora se besan así. Ahora, ya cuando creen la primera parte, la realidad es que ellos van a tener duda. Pero porque están alrededor de gente que lo quieren, gente que cree en eso, la duda se reprime y dice, bueno, tal vez es real. Y ahí es el abuso. Porque tarde o temprano esa misma mujer se va a despertar de esa desilusión y tú, el charlatán atrevido, te va a meter en problemas. Te va a meter en problemas, te lo juro. La cosa con esto es que esto se puede expandir muy rápido y muy peligrosamente porque la meta de cada de estos hombres es tener poder político. Esto fue lo que Muhammad hizo. Eso fue lo que Jesús trató de hacer, pero lo mataron. Pero tarde o temprano la cristianidad tuvo poder político.
cada religión, cada culto, si lo hace bien el cultero, se convierte parte del gobierno. Y ahí, oh my God, ahí que no se pone oscuro. Oh my God. Bueno, vamos a seguir. Él seguía la primera ley de seducción. Escoge la víctima perfecta. Among those to fall under Entre Manson's ellos spell que cayeron bajo el spell de Biden, la librería Maggie, disaffected teenager un adolescente defectado, from and 19-year-old drifter y la 19 de año, ella era la que lo quería más. Ella era la más loca. Ella tenía una niñez difícil encima de tener una casa rompida, de ser abusada físicamente. Ella sufrió la muerte de su madre de cáncer a los 10 años. Y ya cuando era de 13 años era bastante salvaje. Tan salvaje que su familia no podía soportarla. Y como a muchas, ella se fue a San Francisco, donde se trabajó como una waitress y como una topless gold dancer, como una bailarina de sin. Ella conoció a Manson bien temprano, de la familia Manson, y él podía asumir el rollo, el papel del padre, porque no tenía padre. O sea, estaba defectado. Entonces, date cuenta, todos tienen un perfil similar. Esto no funciona en cada persona. Él sabía muy bien cómo identificar esas gentes. Mira, yo he conocido gente así. ¿Ustedes no creen que yo podía hacer eso? Claro que sí. Claro que sí. Yo he conocido chicas que te creen aunque saben que tú estás mintiendo, ¿me entiendes? Y para mí, yo veo ellas y yo digo, no, yo nunca haría una cosa así. Eso es abusar de las personas. Pero sí, si yo quisiera, yo podría hacerlo a varias chicas creer que yo soy más de lo que soy. Yo tengo la evidencia. Sé dibujar, soy pintor, ¿me entiendes? Tengo muchas cosas que pueden indicar de que Dios me llama. Pero si haces eso, tú te pierdes a ti mismo. Irás a un camino oscuro que nunca vas a poder volver. No vale la pena. Absolutamente. Mejor compra las chicas. Mejor compra escorts. ¿Ok? Te dará ese poder y después, ¿me entiendes? No vas a dañar vidas. Ese es el punto. Vamos a seguir. ¿Cuál era su juego? Bueno, él se enfocaba en mujeres perdidas, especialmente aquellas que odiaban a sus padres, para que él sea la figura y ellos proyecten su deseo para un padre hacia él. Y eso, como una mujer, eso la hará sumisa. En ese entonces, esto era considerado normal. Él insinuaba que era Jesús, aunque no lo decía directamente. Iba tras los solitarios. Hacia la gente que estaban corriendo. Entonces, él no podía hacer esto en Nueva York. Él tenía que ir a un lugar donde la gente que están corriendo harían eso. Como en los Estados Unidos es bueno hacerlo en California, es bien fácil. Nueva York ahora mismo sí. Pero entre los hippies, entre los gays es más fácil. En Arizona, en la India, en realidad en cualquier parte de Sudamérica, ¿verdad? Hablaba en forma crítica también. Súper importante. Él hacía que sus seguidores se acostaran con hombres para usar el dinero en el alojamiento. Viajaban a comunas hippies, pero él veía que la competencia, él fue a una comuna hippie y él vio que había muchos líderes de cultos. Instantáneamente dijo, ¿sabes qué? Vámonos, para afuera no, aquí no. O sea, él sabía lo que estaba haciendo ese charlatán. Right? Su base de poder radicaba en explotar vulnerabilidades profundas y luego crear sistemáticamente una dinámica rígida de nosotros contra aquellos. Como una nación, ¿verdad? La nación es más unida cuando hay guerra. Se dirigía intencionadamente a individuos que se sentían perdidos, desconectados o como si no pertenecieran a ningún lugar.
Esto era particularmente efectivo con jóvenes fugadas o mujeres con fuertes resentimientos hacia sus padres y sin apoyo familiar que anhelaban pertenencias, aceptación y un propósito. Hoy en día es más fácil. Sí, es más fácil. Hoy en día la generación no son buenos con sus padres, se siente aislado. Bueno, el culto de LGBTQ. Literalmente el culto de LGBTQ hace esto. Esto funciona mejor con mujeres que son bien creativas, mujeres que tienen autismo, ADHD. Oh my God. Yeah, man. Una vez que atraía a estas personas vulnerables, su táctica principal para consolidar el control era establecer una mentalidad de nosotros contra ellos. Esto implicaba crear un grupo interno exclusivo, el nosotros, que al mismo tiempo demonizaba a los afueras, ellos, familiares, amigos o la sociedad en general, retratándolos como equivocados o amenazantes. Esto aislaba a sus seguidores y los hacía cada vez más dependientes en él. Esto es horrible. Esto es completamente abuso. Eso se puede hacer en forma pequeña. Tengo un grupo de arte. Nosotros estamos aquí para crear arte. La mayoría de la gente están solos. Nosotros queremos ser más sociales. Queremos crear un grupo más grande. Eso es saludable. No, tus padres son malos. No hable con ellos. ¿Me entiendes? O sea, estoy diciendo que esto se puede hacer, pero en una forma saludable, como en la escuela. Nuestra escuela es mejor que tu escuela y te vamos a ganar en el juego de fútbol. Perfecto. Perfecto. Su carisma junto a con su estatus divino crítico, insinuaba ser Jesús sin decirlo directamente, afianzaba su autoridad. Esta ambigüedad le permitía mantener una aura de misterio y controlar la narrativa. Él decía de vez en cuando, tú ves, ellos trataron de matarme hace 2000 años y estoy aquí. Ellos eran unos mamahuevos, no saben lo que están hablando ellos. Como que hablaba así como, decía cosas que solamente ellos dicen, ¿qué? ¿Él es Jesús? Y porque la gente decía, sí. La gente decía, what the fuck? Y se veía como Jesús. Tenía el carisma, tenía mujeres. ¿Por qué no? Especialmente si se sentían bajo autoestima y quieren pertenecer al grupo, tú vas a tener que creer que él eres Jesús. Y secretamente no lo crees. Pero porque secretamente no lo crees, y visualmente tú tratas de exagerar como que crees. Y eso te convence, oh my God. Haciendo que los seguidores creyeran que poseía una sabiduría única. Como un excelente lector en frío de víctimas, identificaba y aprovechaba rápidamente de las inseguridades y deseos individuales, haciendo que cada persona se sintiera comprendida y especial. En esencia, y su poder venía de identificar vacíos psicológicos en personas vulnerables y llenarlos con sentidos manipulados de pertenencia, propósito y seguridad, mientras cortaba gradualmente sus lazos del mundo exterior y consolidaba su control absoluto a través del miedo y de la dependencia. Aprendan cómo crear grupos, muy bueno. Practiquen para atraer grupos. Aprendan cómo crear ellos contra nosotros dinámicos en una forma saludable. Eso le da propósito al grupo. Dale al grupo una misión. En vez de decir mata gente, dile, oye, vamos a tratar de crear un grupo más grande. Tú vas a dar folletos, tú vas a buscar lugares buenos. Dale proyectos, dale tareas. Yo no hago eso en mi grupo. Yo hago eso de vez en cuando. Me gusta hacer todo solo, pero sería bueno si yo le daría tarea a las gentes en el grupo porque le da propósito. Yo tengo que hacer eso. Actúa como tu parte. Él actuaba como un profeta. Actúa profesional. Actúa tu parte. Crea una división entre tus seguidores y tú. Yo estoy aquí para crear el grupo y mantener el orden, y ustedes están aquí para deleitarte en el grupo. ¿Me entiendes? Eso es una gran diferencia. Busca personas que necesitan ese grupo. Personas que se sienten solos. Eso es bueno. Pero no diga que tú eres Dios. No destruya la parte racional de su cerebro. Porque esa experiencia destruye la capacidad de esas gentes para pensar racional. Y si creas ese grupo, estás en el centro, hay alguien que va a querer coger contigo.
hay chicas que se van a enamorar de ti sin tú saber. Funciona. No hay necesidad de crear cultos, de abusar de las personas. ¿Ok? Bueno, díganme lo que ustedes piensan de este video. Fue súper interesante. Me gusta este tema porque siempre me fascinaba cómo que él podía hacer eso. Él ni es lindo. Él podía hacerlo. Recuerda, su primer culto era porque él era un pimp. Su segundo culto era un pimp, pero con la espiritualidad. y también, todo esto fue creado antes de Helter Skelter. Antes de que él diga de que el mundo se va a terminar, porque mucha gente cree que para crear uno necesita una profecía del fin del mundo. No, él hizo esto sin decir de que el fin del mundo. O sea, él era un bárbaro en manipular y se puede aprender mucho, pero también se puede aprender para evitar de hacer sus errores. Para decirte la verdad, su error era matar gente. Si él no hubiera matado gente, él todavía tuviera este culto ahora. Es que él era loco, maniático, like, literalmente. Bueno, cuídense, señores. Si quieren aprender más de esto, compren mi curso. No hablo cómo crear cultos, pero hablo cómo crear aura, como Charles Manson. Cuídense.